el segundo, discipular. Y vamos a ver a Jesús como el máximo discipulador. Pero cómo llamó a los primeros discípulos, cómo lo hizo y qué cosas valieron para que Él realmente pudiera hacer que su ministerio cristiano durase hasta nuestros días y aún con la expectativa de su venida. Así que buscamos en la Biblia, por favor, Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17. Aquí tenemos el primer llamamiento que hace Jesús a dos personas que estaban ocupadas en sus tareas diarias, habituales. Y era Simón, que después fue llamado Pedro, el apóstol, y su hermano Andrés. Dice el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17. Andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Este fue el principal llamamiento que hizo Jesús de dos hombres que estaban ocupados en tareas diarias, habituales, como podríamos estar nosotros en nuestras tareas de la semana. Pero fijémonos en qué punto Jesús se fijó. Dice, en cuanto a los discípulos, son vistos por Jesús. Jesús los vio. Esto habla de su mirada observadora, profunda, escrutadora. Dios está de esa manera con nosotros. Dios está pendiente de nosotros. Él sabe perfectamente todo lo que estamos haciendo a cada instante, donde quiera que andemos, en lo público como también en lo privado. Y Él nos ve. Y no nos ve como nosotros nos vemos con una mera apariencia. Él nos ve profundamente y Él sabe perfectamente quiénes somos en el interior de nuestra vida privada. Por eso es muy interesante ver esto, principalmente porque Jesús nos ve, nos está viendo ahora mismo. A mí me gusta pensar cuando estoy en la reunión cantando y cierro mis ojos que Dios me está viendo, y por supuesto Él se agrada de aquellos que oran y adoran y lo hacen de manera concentrada, con entendimiento. Pero ¿por qué Jesús nos está viendo también? Porque Él registra todo lo que pasa en nuestra vida. La Biblia dice que ni aún un pelo que caiga de nuestra cabeza escapa al conocimiento de Dios. Él sabe perfectamente todo. Y Él está cerca nuestro porque así lo prometió hasta el fin. Y Él está viéndonos principalmente y registrando nuestras acciones. No hay ninguna acción nuestra que pueda servir para que nosotros logremos la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Es el regalo de Dios al hombre pecador, para que no vaya al infierno, sino que pueda cambiar su rumbo e ir al cielo. Es un regalo inmerecido de parte de Dios por medio de su misericordia, de su gracia y de su amor. No hay ningún mérito en nosotros para acceder a la salvación. El mérito absoluto lo tuvo Cristo, que quede bien claro. Él lo hizo todo, se sacrificó, se entregó y murió de manera sacrificial y cruenta por amor hacia toda la humanidad. Nosotros simplemente tenemos que aceptar el regalo de Dios, aceptar la salvación, aceptar por fe que Él hizo eso para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Pero las obras buenas, las buenas acciones, tienen mucho poder delante de Dios. Y lógicamente mucho más cuando vienen de un corazón redimido, vienen de una persona que ha sido regenerada por el poder redentor de Jesucristo. Son obras que quedan registradas para la eternidad y son obras de bien que quedan como un memorial perpetuo, dice la Biblia, delante del trono de Dios, para que eso haga que cuando partamos a la eternidad y estemos en el cielo, porque esa es la gran esperanza del cristiano, ir al cielo inmediatamente que termine su estancia terrenal, recibamos allí los galardones eternos que Él tiene preparados para aquellos que han hecho el bien, que han bendecido y han beneficiado a los que le rodean. Por eso Jesús dice, todo lo que hagáis a uno de mis pequeñitos, ya sea darle un vaso de agua o un alimento o una ropa, o una ayuda concreta de otra naturaleza, como puede ser un consejo, a mí me lo hicisteis. Y todo eso queda registrado. Por eso vos que estás haciendo cosas en la soledad, en el anonimato, Dios lo toma muy en cuenta eso. A Él no se le escapa nada. Y Él tiene todo eso en cuenta, principalmente por los galardones y las recompensas que vamos a recibir un día en la eternidad. Pero el segundo punto es interesante. Jesús los vio
y los llamó. Pero estas personas estaban ocupadas en sus asuntos naturales. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15:46 que primero lo natural, después lo espiritual. Y yo les pido mucha atención ahora para que capten este tema. Primero lo natural, después lo espiritual. Nosotros estamos en una esfera natural, estamos en un mundo natural. ¿Por qué? Porque concebimos la realidad por medio de nuestros 5 sentidos. Pero vos sabés muy bien que los hay. Y que más allá de nuestra capacidad sensorial, hay cosas que no vemos ni tocamos, pero que existen y son reales y dependen pura y exclusivamente de la fe. Por eso no podemos vivir solamente pensando que todo es natural y que lo que se ve es lo único que existe. Hay cosas que van más allá de lo que se ve y dependen de la fe, dependen de lo espiritual y dependen de Dios, fundamentalmente, si estamos en buen camino. Por eso hay personas que no se dan cuenta, pero Jesús llamó a personas que estaban ocupadas en lo natural. ¿Saben lo que significa esto? Directamente, tenemos que estar haciendo algo en lo natural, principalmente haciendo algo provechoso, beneficioso, que sea algo digno para la gloria de Dios, porque es allí donde Dios llama. Quiero explicarlo más detenidamente a esto. Dios nunca va a llamar a alguien que no esté destacándose en lo natural. ¿Por qué? Porque primero lo natural, después lo espiritual. Por eso dice la Biblia, aquel que quiera gobernar en la iglesia de Dios, primero tiene que gobernar ¿dónde? En su propia casa. No puede ser que de repente vengamos a la iglesia y seamos ángeles en la iglesia, pero demonios en nuestra casa. Tengamos mucho cuidado con eso, porque eso habla de hipocresía, habla de una doble cara. El Señor Jesús se fijaba bien y los tomó de donde estaban ocupados. Ellos seguramente se estaban destacando como pescadores. Y es lo que se espera de todo buen cristiano. Que sea el mejor empleado, que sea el mejor marido, que sea el mejor hijo, que sea el mejor esposo, que sea la mejor hija, que sea la mejor alumna, que sea el mejor alumno. Amén. Y doy gloria a Dios porque en esta iglesia hay un montón de abanderados. ¿Están de acuerdo con esto que digo? Porque lo sé. Y están calladitos, pero han recibido galardones en las escuelas, han sido reconocidos con la bandera y no andan por allí proclamándolo, pero uno se entera tarde o temprano. Gloria a Dios, porque eso habla de un buen testimonio. Pero también habla de que nosotros tenemos que estar destacándonos en lo natural. ¿Cómo puede ser que vayamos a ser personas prósperas o exitosas, entre comillas, o podamos tener un buen suceso en lo espiritual cuando en lo natural no pasa nada? Primero lo natural, después lo espiritual. Te voy a contar un chiste y espero que te rías, aunque sea por compromiso. Porque si no te reís, porque no lo entendiste, pero no lo voy a explicar de nuevo, así que presta atención. Se encuentran dos mujeres en una feria, estaban comprando y de repente empiezan a hablar entre ellas, y una le decía a la otra, la verdad que no doy más con mi hijo se la pasa durmiendo hasta las 3, 4 de la tarde, no tiene trabajo, no sale a buscar trabajo, está siempre mal, entró en un trabajo, lo echaron a la semana, fue a otro trabajo, renunció a la siguiente semana, no dura en ningún bazar, siempre está sin empleo y ya no sé más qué hacer con él. Pero algo me puso muy contenta, dice esta mujer, me puso muy contenta, ¿sabes por qué? Porque decidió ir al seminario. ¿Lo entendiste? ¿Te imaginas qué clase de pastor va a salir? Hermano querido, yo te quiero desafiar, pueblo de Cristo, a que te destaques y que seas el mejor empleado, que seas la mejor persona, que otros vean virtud en vos, que otros vean el mejor ejemplo en vos, porque el encuentro con Jesucristo propone un cambio, y un cambio radical, definitivo, traumático, que te marca para toda la vida. Antes vivías en las tinieblas, pero ahora vivís en la luz, porque sos hijos de luz. Por lo tanto, tenemos que andar en luz como Cristo anduvo en luz. Y Él quiere que nosotros estemos en sus pasos, siguiéndolo. Por eso, el Señor Jesús eligió a las personas que estaban destacándose en lo natural, que estaban ocupados, porque Él no patrocina
a vagos, ni a perezosos, ni a indolentes, ni a sobreprotegidos, ni a personas que estén dependiendo. Por eso me gustó la oración que hizo en el primer culto el pastor Josecito. En su oración dijo que seamos absolutamente independientes entre nosotros, pero absolutamente dependientes de Dios. Esto no quiere decir que te cortes de la familia, que seas un desamorado, ni que estés siendo independiente o individualista, sino que realmente puedas tener equilibrio y armonía para depender de Dios y de recibir de Él su bendición. Pero luego dice la tercera característica de los discípulos, que los siguieron a Jesús. Hay un texto de la palabra que dice que cuando Jesús los llamó, estos, dejándolo todo, los siguieron. Dejándolo todo. Y esto es muy importante, porque ¿qué podemos dejar para Dios? Hay personas que le dicen, te entrego mi vida, pero no mi tiempo. Te entrego mi vida, pero no mi dinero. Te entrego mi vida, pero no a mi familia. Cuando le entregamos todo a Dios, le entregamos todo a Dios. Porque Dios espera todo de nosotros. Porque Él se dio todo en la cruz. Él dice que no escatimó nada, sino que entregó a su Hijo para morir por nosotros y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestra entrega. Tenemos que rendirnos a Él y decirle, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y yo les quiero repetir esto porque veo que es necesario. 2 veces, en 2 oportunidades específicas, yo tuve necesidades o creí tener necesidades acuciantes. Es decir, necesidades que estaban gobernando mi vida. Necesidades que yo quería tener y que deseaba que se cumplieran. Y te puedo asegurar que era un afán, una especie de ansiedad que me gobernaba, y era como que cada vez que pasaba el tiempo y la vida también, parecía como que menos tenía esas posibilidades de satisfacción o menos se acercaba esa respuesta que yo necesitaba. Y hasta que un día dije basta, le dije exactamente a Dios así, hacé conmigo lo que quieras, llévame, déjame, que muera o que viva, hacé conmigo lo que quieras, pero te amo y me entrego, me rindo en tus brazos porque te amo y quiero servirte. Y te puedo asegurar, cuando hice esas oraciones, a la semana aparecieron las respuestas milagrosas, gloriosas, benditas, porque Dios nunca llega tarde, siempre es oportuno. Por eso te quiero animar a seguir a Jesús, pero el seguir a Jesús es entrega. Dice la Biblia que dejándolo todo, le seguían. Y querés que te diga un secreto, porque lo tenés que aprender, pero yo te lo anticipo, para que no lo experimentes por medio del dolor, sino que lo puedas disfrutar por este consejo. Cuando vos le das a Dios todo y se lo das de corazón, Dios te lo devuelve, porque no es sádico. Él no quiere ver a sufrir a su pueblo innecesariamente. Cuando vos le entregás a Dios todo, Él te lo devuelve. Pero si vos le negás a Dios algo, quedamos fuera de su cobertura. Y ahí el diablo se mete. Porque Jesús dice, todo lo que no hagáis para mí, lo estáis haciendo en contra de mí. El que conmigo no junta, desparrama. Por eso el asunto es serio cuando se trata de tomar una decisión de seguir o no a Jesús. Y estos discípulos lo siguieron. Pero fíjate lo que dice ahora en Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estas palabras parecen muy duras, chocantes, pero tenemos que interpretarlas bien. No se refiere al aborrecimiento de odio, de rencor o de menosprecio o de hacer separación o acepción de personas diciendo a vos no te quiero, sino que tiene que ver con amar menos, porque tenemos que amar más a Dios. El principal mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de tu corazón, de tu mente, de tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Pero hay personas que a Dios lo tienen al fondo del tacho, hay personas que a Dios no lo consideran, hay personas que a Dios lo meten en un montón, en una bolsa con un montón.
y no lo tiene en cuenta en primer lugar. A mí me gustan los mexicanos cuando dicen primero Dios, primero Dios. Cuando vos tenés en primer lugar a Dios, vas a vivir con paz, con equilibrio, con armonía. Pero si Dios está al fondo del tacho y primero está tu trabajo, tu vida, tu ego, tu status quo, tus prejuicios, o tu dinero, o tu empresa, o tu profesión, o quien sea o que sea, a Dios lo has puesto abajo. Y Dios no quiere ser considerado en último lugar, quiere ser considerado en primer lugar. ¿Por qué, pastor? Sencillamente porque es Dios. Él nos creó a nosotros mismos y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, Dios quiere tener de nosotros todo lo principal, porque Él nos ama y estar con Él es lo principal y lo mejor. Pero cuando Jesús tiró las expectativas, los desafíos del reino, y además dijo, yo voy a ir a la cruz y voy a morir una muerte sacrificial, mirá lo que dice Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no querían andar con Él. Hay personas que no quieren dejar nada para seguir a Cristo. Una vez me dijo alguien, pastor, si yo tengo que venir a la iglesia, tengo que abandonar la noche. Otro me dijo, pastor, para venir a la iglesia yo tengo que dejar compromisos y yo estoy en la pesada y eso me va a traer consecuencias que no quiero vivir. Otro me dijo, pastor, si yo me entrego más, tengo que largar los vicios. Pues de eso se trata, de querer ser cercanos a Jesús y seguir su ejemplo e imitarlo para honrar a Dios por sobre todas las cosas. Mirá qué diferente fue Pablo cuando dijo a los Filipenses capítulo 3 versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Te das cuenta que cuando vos pones en alto a Cristo, las cosas comienzan a equilibrarse, a armonizarse, a ordenarse correctamente. Pero si vos tenés abajo a Cristo, abajo a Dios, todo lo demás va a estar por encima y tu vida va a estar al revés. Por eso anda el mundo al revés. A lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Dios es el único que pone orden en la creación para que las cosas sean de bendición y no de maldición. Pero Jesús dice en cuarto lugar a sus discípulos, los haré pescadores de hombres, los haré pescadores de hombres. Permiten ser formados como pescadores de hombres. ¿Estás atento? Los haré pescadores de hombres. Jesús los involucra en el ministerio de redención. Les dice, vengan a mí, pero yo los voy a enviar para que prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y aquel que crea en mí, que sea bautizado. Por eso Jesús forma a un pueblo que tiene propósito, un pueblo que antes vivía de una manera equivocada, pero ahora vive en la luz. Jesús forma a su pueblo, a sus discípulos, para que se conviertan en discipuladores también. Y dos cosas son necesarias para hacer pescadores de hombres. Dos cosas son necesarias para que seamos pescadores de hombres. La primera de ellas es que tengamos amor, porque Dios ama al mundo. Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para que el mundo, creyendo en Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios está en nuestro corazón, no lo tenés que buscar en ningún lugar más. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Por lo tanto, el amor de Dios está en nosotros. Y Jesús en Juan capítulo 13, versículo 31, mirá lo que dice. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Así que es el amor de Dios el que tiene que primar en el mundo para que la gente pueda tener una vida diferente. Y la segunda cosa es interés por extender el reino de Dios. Y escuchá por favor. El apóstol Pablo dice en Romanos 15, 29 que se esforzó en predicar a Cristo en lugares donde Cristo todavía no fuese conocido, para no sembrar sobre cimiento ajeno. Esto es muy importante que lo entiendas, iglesia. Si el reino de Dios se extiende,
eso significa que el reino de las tinieblas retrocede. Si el reino de Dios crece, eso significa que el reino del diablo decrece. Por lo tanto, si vos ves que a tu alrededor hay mucha malignidad, mucha inmundicia, pecado e inseguridad, violencia, es porque ahí reinan las tinieblas. Pero ¿dónde está el pueblo de Cristo que tiene que mostrar la luz del Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde está el pueblo de Cristo que tiene que prender la luz para que las cucarachas salgan volando? Lo digo porque así pasó en un lugar que prendimos una luz, ¡fum!, lleno de cucarachas, salieron todas despavoridas. Así salen los demonios de las personas cuando prendemos la luz del Evangelio de Jesucristo y cuando nosotros estamos encendidos con la unción del Espíritu Santo y queremos hablar al mundo de lo que hizo Cristo en nuestras vidas. La Biblia dice en el primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y si el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿te puede sorprender la realidad que nos toca vivir como sociedad? No. Y tampoco te tiene que sorprender que la cosa va a empeorar más todavía. Y esto no es tirarte ninguna pálida. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que levantar. La iglesia se tiene que levantar y predicar las buenas nuevas de la salvación de Dios a los que le rodean. Edmund Burke, un famoso filósofo, dijo: para que el mal progrese en el mundo es necesario que el hombre de bien no haga nada. Y hay personas aquí que son hombres y mujeres de bien que tendrían que levantarse para predicar las buenas nuevas de salvación. La piedra angular del discipulado es el relacionamiento. Y ya voy terminando, pero no se distraigan, por favor. La piedra angular del discipulado es el relacionamiento. Es el hecho de que estemos juntos, cercanos y conociéndonos cada vez más. Yo les dije en los cultos anteriores que el picnic de ayer fue un anticipo de la gloria celestial. Yo lo disfruté un montón, me deleité realmente con la iglesia. Compartí con los hermanos, hablé con un montón de gente fue a ese picnic y disfrutamos el testimonio de esos 5 hermanos y hermanas que se bautizaron. Pero la comunión es fundamental, la relación es fundamental, pero no una relación meramente social. Presta atención, por favor. No es una relación meramente social. Nosotros tenemos una relación redentiva, una redención con propósito, una relación con propósito. No es una mera relación de pasar el tiempo y decir, no tengo nada que hacer, tomemos mate. Es tener relación con propósito, conocernos y poder bendecirnos mutuamente. En una relación con propósito no pueden faltar estas 4 cosas. La primera de ellas es el ejemplo. Esta es la base fundamental de toda buena relación. ¿Por qué? Porque esta relación tiene propósito. Y viene a continuación lo que te voy a decir. El ejemplo es el entrenamiento de Jesús. Jesús mostró su ejemplo. El ejemplo de vida de Jesús fue intachable, impecable, y enseñó cómo teníamos que ser. Amó al enemigo, bendijo al opresor, al que lo estaba crucificando, y así también tenemos que ser nosotros. Cuando estaba siendo clavado en la cruz, le dijo a sus discípulos, le dijo a Dios: Padre, no les imputes este pecado. Esteban también dijo lo mismo, porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Jesús dijo que teníamos que ser como Él. La palabra dice que tenemos que conformarnos a Él como ejemplo, como ideal. Pablo también dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y por más que vos no lo digas, porque algunos me dijeron: pastor, yo ni loco me animo a decir que me imiten a mí. ¿Por qué? Sería muy vanidoso de mi parte. Pero ¿por qué no te animás a decir: imítame a mí, imítame a mí? ¿Sabes por qué no te animás? Porque sabes que tenés 1000 ojos escrutándote, 1000 ojos viéndote con microscopios, no con larga vista. Y hay personas que no quieren pasar por ese escrutinio. Pero si vos sos un siervo de Cristo, no tenés ningún problema en decir: imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Porque el que imita a Cristo es como Él y quiere ser como Él. La segunda cosa que tenés que tomar en cuenta en un relacionamiento es la enseñanza. La enseñanza es la capacitación. Nosotros no podemos dejar de ejercer docencia. Nosotros estamos todo el tiempo enseñando. Por más que vos no tengas el título de maestro,
estás enseñando con tu ejemplo, pero también con tu palabra. Y yo no puedo evitar enseñar. Hace poquitos días me encontré con una persona que estaba relacionada con un creyente de otra iglesia y le pregunto, me dice, le digo, ¿sos casado? Y me dice, sí. Le digo, ¿pero sos casado por registro civil? No, no, no. Ah, no, estás en concubinato entonces, no sos casado. Ella no es tu esposa, es tu compañera, porque el registro civil es el que da el estatus de esposa o esposo. Es tu compañera, no es tu esposa todavía. Y se quedó duro, no esperaba que yo le hablara de esa manera. Le digo, discúlpame, pero yo soy metiche y no puedo dejar de ejercer docencia. Pero la Biblia dice tal cosa, que tenemos que ser marido y mujer. Y el orden lo establece la autoridad. Y la autoridad tiene que ver con el registro civil, que es el que declara marido y mujer hasta que la muerte los separe. Pero ahí, realmente cuando les hablé, como les hablé, yo estaba pensando, ¿aquí ganaré un amigo o ganaré un enemigo? Porque ¿qué dice la Biblia? Exhorta al sabio y te ganará su odio. Exhorta al sabio y te ganará su aprecio. Exhorta al necio y te ganará su odio. Hay personas que saben que no quieren ser exhortadas, que no quieren ser enseñadas. Hay personas que son renuentes, rebeldes a ser corregidas. Hay personas que se las saben todas y un poquito más. Pero eso es orgullo, rebeldía. Pero nosotros tenemos que estar ejerciendo docencia todo el tiempo, como Jesús lo hacía. Amén. Amén. La exhortación es corrección, consuelo, ánimo. Vos no vas a corregir a quien amás. Vos no vas a corregir a quien querés que sea mejor. Vos no vas a corregir a alguien que puede incurrir en una ridiculez o cometer un error garrafal que lo postergue en un emprendimiento. Quien ama, corrige. Quien no ama, no corrige. Hay personas que no se corrigen ni corrigen tampoco. Te voy a dar un ejemplo. El otro día a Katy me pide siempre que me afeite los pelos de la oreja. Y bueno, yo lo hago. A mí no me molesta ni me doy cuenta, pero me puse a afeitar los pelos de la oreja y me corté la oreja. Y me empezó a salir sangre, me ardía cuando me lavaba y me puse en algodón. Y pasó el tiempo, pasó el día. Vine al culto, era un domingo. Y vine al culto, el primero, pasó todo el culto del domingo, saludé a los hermanos, estuve parado ahí. Y terminó el primer culto y iba a empezar el segundo culto y se acerca el pastor Gustavo y me dice, pastor, perdón, ¿le puedo sacar? Tiene un algodón atrás pegado. Y yo así, ¡ah! Y me lo despegué. Y nadie me dijo nada. No me aman. Me hubieran dicho, pastor, es ridículo que ande con ese algodón, sáqueselo. Y se acerca un hermano después y dice, ah, yo lo vi, pero no me animé a decirle nada. Ay, hermana. Pero el que exhorta, ama, quiere corregir, evita de que las cosas pasen a mayores, porque es parte del ejercicio de la gracia, de ayudarnos unos a otros, antes que el pecado se endurezca en vosotros. Y el último punto en una relación con propósito es el envío, es el reconocimiento, la promoción, la graduación de alguien que uno ve crecer y crecer hasta la estatura de Cristo. ¿A vos te gusta acaso estar con alguien que pasan 70 años, 20 años, 40 años quejándose de lo mismo? Por supuesto que no. Vos inmediatamente decís, esta persona tiene un problema crónico. Bueno, todos los problemas crónicos se resuelven milagrosamente por la gracia de Dios en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dios resuelve los problemas más difíciles, aún resucita a los muertos. Pero tenés que creer, tenés que tener fe para creerlo. Si no tenés fe, es porque hay incredulidad. Y si hay incredulidad, ahí está el maligno metiéndose para reinar. Pero los que tienen fe ya ven la obra de Dios consumada y pueden dar por hecho lo que le están pidiendo a Dios, porque tienen lo que piden, dice la palabra. Por eso uno se goza en la relación, igual en la relación conyugal, ¿no es cierto, Carlos y Chela? Se goza cuando ve crecer en la relación conyugal a los matrimonios. Qué lindo ver a crecer a mi esposa, ya me pasó, mire, de estatura espiritual mi esposa está así. Yo la tengo que mirar así.
Nada, estamos a la par. Gracias a Dios, uno ha visto la evolución a lo largo de los años y se goza cuando ve a su cónyuge, a sus hijos, a sus hermanos crecer y crecer y crecer y crecer hasta la estatura de Jesucristo. Yo llegué a la iglesia, como siempre digo, arrastrándome, pero el Señor en su misericordia me levantó, me levantó, me levantó y me sigue levantando, aunque vos no lo creas. Me sigue levantando para la gloria de Dios. Y espero que con vos haga lo mismo. Solo tenés que estar dispuesto. Dios quiere hacer un milagro en tu vida y convertirte en un precioso discípulo de Jesucristo, y que seas una persona ejemplar para discipular también a otros, para que otros te vean y digan: quiero ser como él, quiero ser como ella. Es fuerte, firme, segura, sabia. Yo quiero ser así. No quiero seguir siendo como soy. Ponete de pie, iglesia, por favor.